Señor, porque se venían olas muy grandes que pensaban. Y muchas veces, Señor, en nuestras vidas podemos ver olas gigantescas que amenacen tragarnos, Señor, en las profundidades del mar. Y Dios, tú estás con nosotros en la barca y tú eres el que tiene el poder sobre los mares para dejarlos tranquilos, reprenderlos, así como también, Señor, tienes el poder sobre las tormentas de nuestras vidas para mantenerlas tranquilas. Gracias, Dios, porque nos ofreces esta paz hermosa, y nos la ofreces, Señor, por tu Espíritu, nos la ofreces también, Señor, al recordar tus promesas. Y vamos a recordar también, Señor, en estos estudios, en este salmo y lo que se dé después, estas promesas maravillosas que tú tienes para nosotros. Ahora, Dios, manténnos y vamos a estar eh, concentrados. Mantén nuestra concentración en lo que esta mañana se va a decir. Guía a Miguel, guía, guíame a mí en las palabras que vamos a dar. Señor, sabemos que no somos nadie para poder comentar esto, sino solamente estamos confiados en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te queremos pedir por los que no pudieron venir, Señor, por los que tuvieron alguna dificultad, no pueden trasladarse aquí, los que puedan estar enfermos, que no pudieron llegar aquí, Señor, para que pueda llegar tu mensaje a ellos. Y Dios sigue bendiciendo este grupo de esta iglesia, Señor, haciéndonos crecer a cada uno y a madurar en nuestra relación contigo. Te queremos pedir todo esto, te damos gracias y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a ver los 4 últimos versículos del Salmo, de esta parte, de esta sección del Salmo 119. Si pueden buscar, por favor. Estamos viendo el Salmo 119 de los versículos 53 a, al 56. Son 4 versículos. Perdón. Dice así: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Habíamos visto anteriormente cómo el Salmo, cómo las palabras de Dios habían sido ese consuelo y esa palabra que vivificaba el alma del salmista en los tiempos difíciles. Y aunque los burladores, engañadores, escarnecedores se sentaban y se burlaban de lo que esta persona creía, él meditaba en sus estatutos. Y él estaba tranquilo meditando en los estatutos, sabiendo que ellos estaban engañados y no él. El meditar en la palabra de Dios nos lleva a ver la realidad como verdaderamente es. Eh, Tenemos una realidad a veces muy distorsionada, nos distorsionan muchas cosas, nos distorsionan los medios de comunicación. Un libro puede, no estoy hablando en contra de los medios de comunicación, ni en contra de los libros, ni en contra de las películas, o sea, pero de alguna manera todo esto te da una visión de lo que opina la persona que está produciendo ese programa, que está produciendo esa película, que está escribiendo ese libro. Y, y de alguna manera, y más ahora, sabiendo que la realidad se ha estado distorsionando tanto que han hecho realmente que la gente cumpla lo que dice Isaías,
que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. La misma realidad es distorsionada por una mente contraria a Dios, una mente pecaminosa, ¿no? Una mente que está al revés. Entonces, eh, el salmista, lejos de ver con miedo, con amenaza, aquellos hombres que lo están ridiculizando, que se están burlando de sus principios, está aquellos hombres que puedan estar eh, siendo exitosos en el mundo en el que viven, ajá, y que no hacen otra cosa sino contradecir los principios y los preceptos de Dios. Lejos de verlos con miedo, con no solo, no con admiración, sino con miedo, con temor de su poder que tienen momentáneo aquí en la tierra, el salmista empieza a verlos con ese horror. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Me recuerda al el salmista, al estar meditando en la ley, empieza a ver la verdadera realidad y el verdadero fin de todos aquellos que se apartan de la ley. Nosotros podemos estar a lo mejor muy impresionados viendo que hay mucha gente que se aparta de la ley y aparentemente le va bien. Sin embargo, Dios nos enseña que esto no es así. Tenemos un ejemplo muy próximo en un salmo que ya dimos hace algunos años, que es el Salmo 73 del 17 al 18, vamos a verlo ahorita, en donde el autor, este cantor se llamaba Asaf, medita de la manera como él veía la realidad, veía la injusticia, se indignaba por la injusticia y se indignaba además porque las personas que cometían esa injusticia no les pasaba nada. Vivían aparentemente felices, vivían aparentemente tranquilas. Lo que hacían les daba frutos. Ajá. Aún se regocijaban con sus familias y con sus chiquitos. Ajá. Enseñándoles a la vez esos malos principios que ellos proclamaban, ¿no? ¿Cuál fue el cambio de visión en la vida de Azar? Entrar al santuario de Dios. Porque entrando al santuario de Dios fue la forma como Dios pudo ponerle esos verdaderos lentes. ¿Nunca han visto una película 3D sin anteojos especiales para 3D? ¿Cómo se ve? ¿A poco no se ve? Ay, oye, enfóquenle, ¿no? O cámbiale el color, ¿no? Pero cuando empiezas a verlo con esos anteojos dices, wow, esto está padrísimo. Bueno, imagínate, dando un ejemplo de eso, imagínate que de repente empiezas a ver los ojos con los lentes de la palabra, con los que te enseñan más allá de lo que aparentemente se ve a simple vista. Dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, en asolamientos los harás caer. Mucha gente, porque además mucha gente de las que hablaba Asaf, que inclusive algunos de ellos decía Asaf, levantan su boca en contra del cielo y con su lengua pasean la tierra. Gente muy conocedora de muchas cosas y hablan con autoridad, tan es así que ponen su boca en contra del cielo y hablan en contra de Dios con aparente autoridad. Sin embargo, una vez que entras en el santuario de Dios, eh, comprendes el fin de ellos. Como también comprendes el fin de muchas cosas en tu vida. Comprendes por qué Dios te está pasando por la situación del que está pasando. Por qué Dios aparentemente no te hace justicia ahorita, sino hará justicia a su tiempo. ¿Qué está trabajando Dios ahora en nuestras vidas? A lo mejor si Dios quitara en este momento la prueba, también dejaría inconcluso el trabajo en nuestras vidas. Fíjate en las pruebas que has pasado anteriormente.
Y cuando ya la has terminado y puedes ahora dar un testimonio de esas pruebas, o sea, desde luego, si te diga, oye, ¿volverías a vivir en esa prueba? Me dirías, no, 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 para nada, qué bueno que ya estoy fuera. Pero a lo mejor si te digo, ¿qué le quitarías de la enseñanza en esa prueba? Le dirías, tampoco nada. Bueno, si Dios te quitara una parte de la prueba, también te quitaría la parte de enseñanza y la parte de recompensa de esa prueba. Dice aquí el salmista una palabra que dice, la palabra que utiliza en el original, que utiliza como en hebreo, quiere decir no solamente horror, sino también indignación. Y hay que ver aquí algo muy importante. No está viendo, yo no creo que esté viendo aquí el salmista solamente a gentiles, a los paganos, no está viendo a los paganos. Fíjate que dice aquí algo curioso. Horror se apoderó de mi casa a causa de mí, a causa de los inicuos que dejan tu ley. Al hablar de que dejaron su ley, está como que diciendo que alguna vez estuvieron sosteniendo su ley o aprendiendo su ley o deleitándose en su ley. Ajá. Probablemente está hablando de esos israelitas que conocían también a la vez que el salmista, conocían también la ley de Dios, habían sido enseñados por ella. Y un mal día decidieron que esta ley de Dios ya no iba a ser parte de sus vidas. Aprendieron mucho, tuvieron mucho conocimiento, pero en un momento determinado dijeron, esto ya no es para mí. Y entonces, ¿cuál era el error? Hay una combinación de horror e indignación. No estoy diciendo que sea un juicio, ajá, sino que sea, o sea, que estén juzgando, sino que es una situación natural en donde ellos sienten horror, horror de ver el futuro de estas personas. En el futuro de que dicen, es que si estas personas no creen en lo verdadero, no creen en Cristo, si lo dejaron de creer ya conociéndolo, entonces, ¿qué esperanza tienen? ¿A dónde más se van a agarrar? ¿Cuál va a ser su final? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando tienes esa situación de que no arreglaste con Él, ¿no? Ya no tienen esperanza, como dice Hebreos 10, 26 al 27. Lo expresa muy, muy, muy hermoso aquí. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecar voluntariamente es decir, no, okay, sí, 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 ya lo conozco perfecto, pero no, te volteas. El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay otra solución. Búsquela en donde quieras. Si te vas al otro extremo del mundo, ya no hay. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, horror siento por los que dejan su ley porque ya no tienen esa esperanza. Pero también esa indignación porque el dejar a Dios habla de que es una insensatez. Dios, que es el dador de la vida, el conocedor de la vida, el que te ha dado todo absolutamente lo que tienes, si tú lo dejas, además de que, ¿qué futuro te espera? Además es porque eres tan mal agradecido. Es una falta de agradecimiento. Por eso, algunos profetas en el Antiguo Testamento, a reyes o a personas que habían obedecido en algún momento de sus vidas a Dios y después por alguna razón dejaron de hacerlo, ¿sabes qué frase les usaban? Locamente has hecho. Locamente. No se lo explicaban. Oye, se te botó una tuerca. ¿Por qué si Dios te dio una, una gran victoria e ibas en contra de 1 millón de etíopes? ¿Por qué ahora utilizaste alianzas dañinas para ir en contra de 30 y tantos mil?
Eso se lo dijeron al rey de Basa, ¿no? Y el rey de Basa se enfureció. O a Saúl también. Hace poco lo veíamos en que nos lo compartía Mauricio. Le dijo el profeta Samuel, le dijo, locamente has hecho. Es algo, verdaderamente el dejar a Dios después de haberle conocido es un acto de locura. Sin embargo, el pecado en nuestra vida nos lleva en cierta manera a ser locos también, a perder la cordura. El decir a lo malo es bueno y a lo bueno es malo es locura, es falta de razón. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Bien, tenemos los siguientes dos versículos que me gustan mucho. Y créanme que me han servido mucho en estos tiempos, en estas temporadas. 54 y 55. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Uh-huh. Eh, Me llama mucho la atención porque aquí habla de nuevo, el recordar esa espada antigua, ¿no? De la que habíamos visto, el recordar esa arma antigua que ya te habías aprendido. Hoy, en este tiempo, he estado yo eh, 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 rememorizando algunos salmos que me había yo memorizado hace mucho tiempo y crean que adquiere un sentido muy especial, muy, muy bonito. Y y realmente suenan como esos cánticos. ¿Cómo podríamos hablar de esos cánticos? Son como, ¿quién se acuerda cuando tenía bebés? ¿Qué de ustedes, mamá, se acuerda cuando tenía bebés? Y les cantaban. ¿Y qué hacía un bebé cuando le cantabas? Se ponía luego tranquilo, especialmente cuando escuchaba la voz de la mamá. Aún como adulto muchas veces acudes a tu mamá y sientes una tranquilidad, tan solo de escuchar su voz, ¿no? De la misma manera, Dios habla, su palabra es como esos cánticos maternales con una dulce canción tranquilizadora de la que seguimos echando mano en este peregrinaje. Y hablo de este peregrinaje porque el versículo nos habla, dice, porque en la casa en donde fui extranjero. ¿Qué es lo que Dios quiere que sea la Biblia para nosotros? La palabra. ¿Que sea algo que tenemos que leer todos los días? Yo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Sí, claro, tenemos que fortalecernos y echar mano de la gracia diaria. Y una de las armas de la gracia es la palabra. Sin embargo, ¿qué significa para nosotros? Ten en cuenta que primero tenemos que tener en cuenta que nosotros somos peregrinos y extranjeros en nuestra tierra. Esto habla que desde que cada uno de nosotros nos convertimos, los que se hayan convertido, no pertenecen a este mundo, no pertenecen a las filosofías de este mundo, al sistema de este mundo, sino Dios los ha llamado a una patria eterna, celestial, y a ser dignos embajadores de esa patria. Entonces, por lo tanto, es importante que tú sepas que si conoces ya de una manera personal a Cristo, tu patria ya no es ni México ni el mundo, ajá, sino tu verdadera patria es la patria celestial, la patria eterna. Y y el hecho de escuchar esas canciones de tu patria, no sé si te haya pasado que cuando vives mucho tiempo en otro lugar, puedes escuchar una música mexicana y te trae muchos recuerdos, ¿no? Yo en lo particular no lo he vivido, pero seguramente muchas personas recuerdan con mucha cariño su patria cuando están en otro país. Bueno, aquí es precisamente, somos extranjeros y peregrinos y nuestros cánticos son toda la palabra de Dios. Todos estos salmos son los cánticos de nuestra verdadera patria.
Yo me puedo imaginar qué mejor ejemplo que el de David. David estuvo siendo perseguido, vivió un tiempo en Filistea, vivió un tiempo en Moab, de hecho dejó a sus papás ahí en Moab. Vivió un tiempo, además lo curioso, vivió un tiempo en su propia tierra como si fuera extranjero en su propia tierra. Sin embargo, ya sea que habitara en cualquiera de esos lugares, David constantemente echaba mano de esos cánticos, ya sea aprendidos a través de otra parte de la palabra o ya sea inspirados en él mismo, o sea, inspirados de Dios hacia él, porque finalmente él escuchaba esos cánticos inspirados por Dios y era Dios susurrándole esos salmos al oído, ¿no? Verdaderamente, podemos ver, como dije la semana pasada, que muchos de estos salmos más hermosos de David fueron escritos en esos tiempos de tribulación y sintiéndose extranjero en casa de extranjeros, ¿no? Eh, Hoy por hoy, cuando un hijo, una hija, un familiar se va al extranjero y vive muchos años ahí, es más fácil la comunicación. Hoy tenemos una gran cantidad de medios de comunicación. Tan solo una cosita de estas, este, si tu hijo vive en el otro lado del mundo, se ponen de acuerdo y puedes tener una plática de rostro a rostro en tiempo real y tan fácil, ¿no? En el celular andando en la calle puedes tener esa plática inclusive y estando él en otro lado, ¿no? Bueno, sin embargo, ustedes se acordarán, los que se acordarán y vivieron en esa época, que hace 40, 50 años no era así. Hace 40, 50 años teníamos como único medio prácticamente el correo. Y entonces, si se iba una persona lejos, tenías que escribirle una carta. Y seguramente yo me acuerdo que hermanos o gente, familiares que se iban al extranjero decían, por favor, escríbanme. No saben cómo me ayudan sus cartas. De repente te veías más espléndido y enviabas un cassette. Grababan un cassette y lo enviabas. Uy, no se diga, hablabas por teléfono, o sea, decías dos, tres palabritas y le colgabas porque te salía como lumbre. Bueno, eh, en esos tiempos podíamos darnos más la cuenta lo importante que era recibir esas cartas, esas noticias del extranjero, como dice Proverbios 25:25, como el agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. No sé, no sé ustedes, pero yo cuando veo cada uno de estos salmos que estoy reaprendiendo, realmente son como ese agua fría en tiempos de prueba, en tiempos de calor. Así que nosotros podemos tomar, como esas cartas de hace 40, 50 años, nosotros podemos tomar todas aquellas promesas que se nos hacen desde la patria celestial y que están escritas en la palabra de Dios. Sin duda alguna, nos refrescarán en un tiempo de sequía. Hay una pregunta. ¿Acudes a estos hermosos cánticos de Dios en los tiempos difíciles? ¿Te es más fácil hablar por teléfono y decirle tu problema a alguien más? Recibiendo, tratando de buscar solución o aliento, que también es algo válido. Pero yo te recomendaría antes de hacer eso, el poder ir directamente a la palabra. La próxima vez que tengas una aflicción, antes de acudir a alguien, ¿por qué no haces la prueba de ir primero a la palabra de Dios y recrearte con estos salmos? Y entonces en vez de contar tu problema, vas a contar tu liberación. Y eso es parte del crecimiento. Claro, también exhorto de que podamos eh, llevarnos las cargas de otros. Sin embargo, es muy importante poner la palabra de Dios en ese primer lugar. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo.
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bien, ¿tú tienes algún salmo favorito para poder meditar? Lee la palabra. Seguramente muchos de ustedes lo tienen. Lee la palabra. Lee ese salmo. Descubre la palabra. Aliméntate de ella. Y no solamente eso, gózala, disfrútala. Ella te va a ayudar en esos tiempos de aflicción. El versículo siguiente nos dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Y esto nos habla del efecto de la palabra en nuestras noches. La noche puede ser tomada de dos formas: como ese momento de tranquilidad, que para muchos seguramente ha de ser, en donde pueden meditar de todo lo que ha pasado en el día y filtrarlo a través de la palabra de Dios, tomando de ese día enseñanzas. Es algo muy importante. De alguna manera vamos a ver también esto posteriormente en el Salmo. Pero también la noche, como también puede ser para algunos de ustedes, en determinadas situaciones puede ser algo angustiante. En las noches incrementan los temores, incrementan los pendientes. Te puedes a veces abrir los ojos y viene el problema a tu mente y la aflicción y los temores. Porque es un tiempo en donde estamos en silencio, nada nos distrae y nos sentimos muchas veces vulnerables. A mí me impresiona porque aún Dios tiene en esa situación la respuesta. Deja de darle vueltas a tu problema y piensa en Él. Ve a tu palabra, a tu salmo favorito, a tu parte favorita y medita. Y hay muchos ejemplos en la palabra en donde podemos echar mano de cada uno de ellos. Les voy a contar algunos. Por ejemplo, el Salmo 4:8. ¿Qué dice? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El Salmo 127:2. Es un salmo muy hermoso. Es una píldora contra el insomnio. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. El Salmo 91:5, un salmo muy hermoso, dice: no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Así que muchas veces podemos ser secuestrados por estos pensamientos. Vea la palabra, medita en ella. A veces no te será fácil, a veces tendrás que pasar un poquito más de tiempo, pero no te preocupes. La palabra terminará haciendo su trabajo en ti. Finalmente el 56 dice, como a manera de resumen, de colofón, dice el salmista: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y bien, podemos recordar a través de los versículos que hemos visto en este salmo esas bendiciones a manera de resumen. Yo apunté 5 de lo que vimos en esta sección precisamente. Número 1, consuelo de la aflicción, en la aflicción. La palabra es consuelo en el tiempo de la aflicción. Esa es una bendición. Vida. También vivificó al salmista en los tiempos difíciles, rutinarios, secos, etcétera, etcétera. También le sirvió de fortaleza delante de la burla y de la oposición. Sirvió como un muro delante de esa burla y oposición. Le dio fuerza y aliento aún estando en tierra extranjera, estando en un lugar extranjero, estando en una situación en un ambiente de trabajo extraño, estando aún en una familia extraña.
le dio fuerza y aliento. Y quinto, le dio tranquilidad en los sobresaltos nocturnos. Así que este salmo constantemente nos está exhortando a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, a meditar, a memorizarla, meditarla, gozarla. Dios la traerá en el momento adecuado y créeme que es, bueno, ya muchos de ustedes lo saben y lo han experimentado, verdaderamente algo muy reconfortante. Bien, terminamos aquí con esta sección y continuamos con nuestros signos. ¿Qué nos falta a todos? Fe. Hoy vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Todos se lo saben? Yo creo que sí. Exacto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay o crean que Él existe. Nosotros, para nosotros es muy difícil comprender la grandeza de Dios. Dios es un ser infinito, su inteligencia es infinita y conoce todas las cosas por su omnipresencia. Todo fue creado, concebido en su mente primero y luego se ejecutó. Por eso Dios dio la palabra y todo fue hecho desde el libro de Génesis. Entonces, Jesús en su trayecto de su ministerio de los aproximadamente 30 a 33 años, como ustedes saben, escogió a 12 discípulos, a quienes instruía en forma privada de una manera más profunda. Él hablaba a las multitudes, hablaba por parábolas, pero a sus discípulos les revelaba todas las cosas. Pero ¿qué pasaba con los discípulos? No entendían muchas cosas. Tuvo que pasar un tiempo y aún tuvo que morir y resucitar para que ellos eh, pudiesen comprender más cosas. Vemos a Pedro, impulsivo, arrebatado, pero después del trabajo de Dios en su vida vemos a todo un hombre de Dios. Ahí están la primera y la segunda carta de Pedro, donde vemos ya una transformación. Vemos a Juan, el discípulo amado de Jesús, así se decía él, porque era el que había apropiado más el amor de Dios, que siempre estuvo presente, nunca lo negó. Pedro lo negó. Recuerden que cuando van ante el concilio y todo, Juan conoce al portero y deja pasar a Pedro. O sea, Juan estuvo siempre con Jesús, siempre, nunca lo abandonó. Pero para que se pueda desarrollar esta fe, pues todo tiene mucho que ver del conocimiento de Dios y del tiempo que pasemos con Jesús. Este salmo refiere muchas cosas importantes respecto a estos tiempos. Y pues este mundo tiene muchos distractores y debemos de reconocer que muchas veces nos enfocamos más en ellos que en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús comenzó a hablar a sus discípulos de perdonar, pues muchos de ellos no, no entendían, ¿no? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que me ha hecho daño? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que me menosprecia, que me ignora, que se aprovecha de mí? Muchas cosas así podemos pensar. Pero en Lucas 17, versículos 5 y 6 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Nosotros vemos que la semilla de mostaza en un principio, pues es una pequeña semillita que primero va creciendo entre la tierra, luego no se nota su crecimiento, luego
empieza a germinar y llega a ser pues todo un árbol. Y la fe es así, muchas veces es imperceptible en algunas situaciones, pero todas las decisiones que nosotros tomemos a favor de Dios van incrementando nuestra fe, aunque aparentemente no lo percibamos. Las pruebas también tienen como propósito el fortalecernos en nuestras áreas débiles, que son nuestras áreas de debilidad, nuestras áreas de incredulidad, y de alguna manera nos llevan a buscar a Dios de una manera más fervorosa. Y esto nos hace ver la revelación de Jesús en nuestras vidas. Y así, o sea, en realidad Jesús no dio una fórmula, decir, esto tienes que hacer. Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe, y él no les dijo, tienes que hacer esto, sino más bien, él quería que ellos supieran cuán genuina es su fe. Muchas personas te dicen que tienen fe, incrédulos dicen que tienen fe. No, yo tengo mucha fe. Pero que nosotros sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:23. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, como muchas veces hemos mencionado aquí, nosotros tenemos que ser transparentes con Dios, tenemos que ser genuinos con Él, porque es la única manera en que Él nos va a ayudar. Si nosotros nos presentamos ante Él con soluciones predeterminadas en nuestra mente a nuestros problemas, es como si estuviéramos usando a Dios para que cumpla nuestros propósitos, y esa no es una verdadera fe. Eso puede ser hasta una manipulación. Pero la fe es la confianza plena en Dios y la lealtad inconmovible a Él, que resultan de nuestra disposición para hacer su voluntad. Lealtad. O sea, uno puede decir, yo tengo muchos amigos, pero ¿cuál es la característica de un verdadero amigo? La lealtad de uno a otro. Vemos, por ejemplo, a Jonathan y a David. Cuando David mata al filisteo, dice la Biblia, que el corazón de Jonathan se ligó al de David. Y los dos fueron fieles. Aún llegó el momento en que Jonathan supo que él no iba a ser el rey. Y él dijo, yo seré el segundo delante de ti, la segunda vez que ya lo visita después de que huyó de Saúl. Yo seré el segundo delante de ti. Y, y los dos estaban ligados, lo defendió, lo cuidó, lo libró de las manos de su padre, porque era leal. Entonces, ¿qué significa la lealtad? La lealtad a Dios. Que todo lo que hagamos sea de acuerdo a lo que Él dice y a favor de lo que Él dice. ¿Sí? La fe no es algo que nosotros podemos impresionar, o sea, usar para impresionar a los demás. Es decir, no, es que mira cómo tiene fe este. Pues tú ya estás obteniendo el beneficio del halago de las personas, pero Dios ve el corazón. Dios sabe lo que realmente somos. Por eso es tan importante siempre estar meditando en nuestros hechos, nuestras conductas, nuestras motivaciones, porque solo así vamos a descubrir lo que hay en nosotros. Y quizá cuando profundicemos lo suficiente en nuestra vida, le digamos a Dios, como le dijeron sus discípulos hablando del perdón, aumentanos la fe. Entonces Jesús les refirió esto cuando le dicen esto en Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. O sea, la fe es siempre, como les decía de un momento, es casi invisible en un principio, pero conforme se va desarrollando, va eh, transformando nuestra vida. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la relación nuestra con Dios debe ser por fe. Las promesas de Dios no serían promesas si ya estuvieran cumplidas. Son promesas porque Él lo va a cumplir. Cuando nosotros profundizamos en la palabra y descubrimos el carácter de Dios, que Él no miente, que no es hijo de hombre para que se arrepienta, entonces podemos decir, bueno, creo. Y cuando tú realmente crees, conformas tus acciones, tu pensamiento a lo que se dice. Cuando no crees, siempre vas a buscar soluciones alternas a los problemas.
Y esa es una característica de todos, no lo podemos evitar. Lo primero que hacemos cuando hay un problema, cuando hay una prueba, una situación difícil, es buscar las soluciones que nosotros creemos que son lo mejor para resolver este problema. Pero ¿cuándo empieza la fe? Cuando el ser humano termina. Ahí empieza la fe. Mientras tú tengas soluciones, mientras tú tengas recursos, mientras para solucionar problemas, mientras tú tengas lo necesario, echas de la mano de ello. Sacas de aquí, sacas de allá. Pero aunque muchas veces podamos resolver los problemas, eso no quiere decir que estamos teniendo victoria cuando lo hacemos por nosotros mismos. No quiere decir que estamos teniendo victoria. La verdadera victoria es cuando creemos que Dios tiene lo mejor de lo mejor para nosotros. Por eso es tan importante saber que si tú concibes en tu corazón o en tu mente la solución a un problema, seguramente Dios tiene la mejor. Y muchos de nosotros nos decepcionamos porque Dios no responde de acuerdo a lo que nosotros planeamos o concebimos. Pero ¿qué pasa cuando tratamos a Dios de esta manera? Es como si quisiéramos guiar a Dios. Dios tiene que ser de esta manera para que yo vea que es una realidad, para que yo sienta que me respondes. Y Dios, la mala y buena noticia es que Dios nunca te va a responder como tú quieres. La buena es que siempre te va a responder mejor de lo que tú piensas. Pero para que esto se dé, tienes que confiar plenamente en Dios. Entonces, una verdadera fe genuina echará raíces. Recuerden la parábola del sembrador, la que cae entre espinos, perdón, primero la que cae en la tierra y el diablo la arrebata, la que cae en tierra con poca profundidad, cuando viene la persecución, las pruebas, como no tienen raíces, claudican, la que cae entre espinos, pues el mundo y todo lo que absorbe y se vuelve la palabra infructuosa, y la que cae en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, un corazón sensible. Por ejemplo, todos decimos que amamos a Jesús, pero no siempre nuestro comportamiento es evidencia esto. ¿Cómo es tu trato con los demás? Nosotros vemos que una de las características primordiales de Jesús es que sabía lo que había en el corazón del hombre y sabía el dolor que experimentaban las personas. Entonces, él tenía compasión, él siempre ayudaba. Cuando nosotros a veces nos acercamos a las personas, queremos que nos entiendan, queremos que nos comprendan, queremos que oigan lo que les decimos. Y ese tipo de fe no convence a nadie. A veces, a lo mejor te puedes sentir fracasado porque según tú estás hablándole a todo el mundo, pero tú no estás viendo tus actitudes internas. ¿Por qué? ¿No has aprendido cómo era Jesús? Jesús es un ser misericordioso y clemente y entendía el dolor humano. Se hizo hombre, padeció en todas las cosas como nosotros padecemos. Entonces él comprende, ¿no? Eh, por eso dicen Hebreos, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Porque conocía y ayudaba correctamente a las personas, ¿no? Imagínense aquella mujer adúltera, que todos la querían apedrear, los fariseos estaban con las piedras y todos estaban listos. Y pues obviamente van para atentar a Jesús. ¿Y qué Jesús les dice? El que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y seguramente ahí el Espíritu Santo actuó con intensidad en la conciencia de cada uno y desde el mayor hasta el menor todos se fueron retirando. A veces nosotros nos presentamos ante las personas con una actitud de juicio, de justicia, decir, no, es que yo soy muy santo. Y en realidad la verdadera santidad no la puedes medir tú. Tú no puedes decir que eres una persona muy santa, porque podemos pensarlo, pero la verdad, mientras más estés en la presencia del Señor, más te vas a dar cuenta de lo que hay en ti, más vas a depender de Él. Entonces, tú necesitas desarrollar en ti la mente de Cristo. Y esta mente se nutre de la palabra de Dios y de la obediencia. Jesús nunca desobedeció. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Y eso le permitió
tener una visión clara de todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros no nos estamos presentando continuamente en nuestros términos a Dios y pensamos que somos muy espirituales, pero realmente no lo somos? Entonces, cuando empezamos a caminar como Dios quiere, en forma gradual nuestra fe empieza a crecer y pronto produce grandes resultados, ¿no? Actos de fe. El Israel espiritual, no tanto el Israel que fracasó, sino todos los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron una característica, fe. Aún Gedeón, cuando le dice a Dios, bueno, si es tu voluntad que llueva y no se moje el vellón o viceversa, y todavía Dios dice, baja con tu criado y oye, no, es espada de Gedeón para que te fortalezcas. O sea, tenía dudas si fue genuino con Dios. ¿Cuándo eres genuino con Dios? Cuando te presentas delante de Él, ¿sí? Entonces, eh, el acercarse a Dios hace que se vayan destruyendo las lealtades que tenemos en el corazón, pero hacia otras cosas, no a Dios. Por eso hablábamos de la lealtad hace un ratito, ¿no? Tú no vas a hacer lo que tú dices que haces, ni vas a hacer ante los demás lo que tú quieres que los demás piensen de ti. Tú vas a hacer lo que Dios muestre de ti. Y a veces mostramos nosotros cosas muy diferentes a lo que es una verdadera relación con Dios, al verdadero Dios. Por eso es que nosotros tenemos que meditar en nuestra vida. Vamos a ver Lucas 17 del 7 al 10. Dice así: ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, tristemente el orgullo a veces levanta estructuras infranqueables. Vemos el ejemplo de la Torre de Babel. ¿Qué pensábamos de la Torre de Babel cuando la construyeron? Dios le dijo, Dios les dijo a la humanidad, desciendan y pueblen toda la tierra. Y ellos dijeron, no, nos parece mejor congregarnos en la llanura del Sinar, hacer barrio y levantémonos una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Y así somos los seres humanos. Dios nos da una orden, Dios nos da un principio a seguir, y tú dices, no, yo voy a levantar mi propia torre. O sea, yo voy a desarrollar mi propio prestigio, yo voy a desarrollar mi propio testimonio, y obviamente vas a fallar. ¿Por qué? Porque la escritura dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Ven ustedes? Entonces tienes que medirte si realmente estás cumpliendo esto. O sea, la salvación de las almas no se da porque llegues y las juzgues. Cada uno tiene su conciencia y ya sabe lo que está mal. Es cuando tú les dices la verdad. Ahí es donde un niño, aunque sea muy disciplinado, si sabe que sus padres están actuando conforme a su conciencia, es un niño seguro. Pero si los padres se llenan de emociones, ay no, ¿cómo lo voy a pegar, pobrecito? Déjalo ser, que sea libre. Ese niño va a crecer inseguro y va a ser un problema en su casa. Muchos no entienden esto y catalogan a los padres que disciplinan a sus hijos como malos, feroces, insensibles, pero no se dan cuenta que los padres lo único que trataban de hacer era equiparlos para enfrentar la vida. Entonces, así pasa precisamente con nuestra relación con el Señor. Nosotros no vamos a poder avanzar en la obra de Dios en nuestros propios términos. Tenemos que tener reverencia a Dios y a su palabra, y reverencia significa creerla y cumplirla. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros requerimos o pretendemos tener reconocimiento de los demás, ya está actuando nuestro orgullo. Ya nos desviamos, ya no estamos viendo para darle la gloria a Dios. ¿Sí?
la palabra nos dice que tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer. Y ese es precisamente por lo que Dios dice, cuando hayas hecho lo que tenías que hacer, siervo inútil, inútil eres. Quiere decir que cuando tú cumplas, o sea, hiciste lo que tenías que hacer. Y estamos hablando de la vida cristiana. Pretender más de esto ya implica que tú quieres llevarte o compartir la gloria con Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado a esto. Entonces, Jesús está confrontando la arrogancia y el orgullo espiritual aquí con sus discípulos, porque la arrogancia y el orgullo espiritual impiden desarrollar o tener una fe genuina. Para eso es tan importante la oración. La persistencia en la oración es lo que Dios quiere que tengamos, porque a través de la oración y la palabra, con la ayuda, sin lugar a dudas, del Espíritu Santo, podemos nosotros detectar muchas cosas que no vemos. Por eso es una de las cosas más atacadas en la vida, ¿sí? Eh, Cuando nosotros no lo hacemos o cuando no oramos como debemos, pues tenemos apatía, apatía a muchas cosas, porque en el fondo no creemos que la solución esté en Dios. Y miren, todos hemos caído en esto. Aquí no se trata de, por ejemplo, en mi caso, de exponerles cosas para que se sientan culpables. No, más bien yo he vivido las mismas cosas y lo que les expongo es para que se alienten y se motiven a vivir para Dios y para obedecerla. Eh, la aparente insensibilidad a las cosas de Dios no genera fe. Hace ratito estábamos hablando de la sensibilidad de Jesús de los demás, pero también nosotros podemos ser insensibles a la voluntad de Dios. Si Dios es perfecto y Él formó la palabra, quiere decir que la palabra es perfecta. Ahí está todas las soluciones a nuestra vida. Ahí es donde tenemos que buscar. Y una vez que encontramos la promesa o encontramos o la palabra saca lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y queda evidente, entonces tenemos que apelar a su misericordia. Si tú ya eres verdaderamente salvo, ya Dios te ve perfecto a través de la vida de Jesús. Pero ¿qué te hace inseguro? ¿Qué te impide tener fe? Precisamente la falta de constancia en tu relación con Dios. Si Dios dio todo por ti, ¿no es lógico pensar que tú debes dar todo por Él en gratitud? ¿No? La vez pasada, este pasaje de 2 Corintios 5, 14 y 15, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si no murió por todos luego, todos murieron. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces tú hazte esta pregunta, ¿cómo estoy viviendo? Naturalmente vivimos para nosotros, para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el principio del egoísmo, que es el principio de la autocomplacencia. Ríndeme, compréndeme, dame, etcétera. Yo, y luego yo. Y aquí, este pasaje te está diciendo, si realmente entendiste el gran amor que Dios tuvo al sacrificar a su Hijo, ya no tienes que hablar, sino tienes que entregarte plenamente. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto y vemos nuestros errores, entonces va a venir la persistencia en la oración. Y entonces ahí es donde se empieza a transformar el corazón y la mente. Hace rato Alex mencionó los del mundo, como son, los que pertenecen al mundo. En el libro de Apocalipsis se habla de los que están en el cielo y de los que están en el mundo. Y no es porque muchos de ellos estuvieran ya físicamente en el cielo, muchos vivían todavía, sino que los que están en el cielo son los que viven de acuerdo a las promesas del reino. Y los que están en el mundo son los que viven de acuerdo a los valores a la filosofía de esta vida. ¿Ven ustedes? Necesitamos, como yo les decía en otro estudio, la mentalidad del reino, la mentalidad de Jesús, poner los ojos en el fin de todas las cosas. ¿Cuál es el fin de la vida de cada uno? Si eres salvo, ir a la presencia del Señor, ese es el fin. ¿Y por qué vives de una manera diferente? O sea, confiar en lo que Dios promete te motiva y te lleva a la victoria. Dudar de Dios te desmotiva y te lleva hacia el pecado, hacia la derrota.
Las pruebas que Dios permite pueden ser de diferentes grados en nuestra vida, pero van de acuerdo a la sabiduría infinita de Dios. Cuando Jesús tuvo la tentación en el desierto, pues fue una de las más grandes. Pero eso no quiere decir que ella venció ahí y Satanás dejó de molestar todo el tiempo. La Biblia solo nos declara a la vez de Pedro, no, no, nunca te acontezca cuando dice que se va a morir, pero todo el tiempo estuvo él acechado por el diablo. Y todo creyente de la misma manera va a ser. ¿Qué es lo que derrota a Satanás? La fe, la fe. Jesús ya derrotó en la cruz a Satanás. Satanás pensó que al propiciar que Jesús fuera muerto y crucificado ya tenía la victoria. Y fue su Waterloo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde él pagó por los pecados de toda la humanidad y su resurrección declaró la victoria. Entonces también esa parte donde Jesús descendió a lo profundo del Seol, también fue para declarar a todos los demonios, miren, ya les quité el poder, ¿no? Dice, he aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. O sea, os doy potestad de hollar al diablo. ¿Cómo? Con la fe. En la armadura divina, una de las armas más importantes es el escudo de la fe y la arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación. Si estás seguro de tu salvación, nada te puede mover. Si tú no estás seguro de tu salvación, vas a vivir inseguro. Por eso es tan importante decir, bueno, a lo mejor en mi estructura de pensamiento, yo pienso que ya estoy bien con Dios. Pero muy en lo profundo puedes tener dudas, puedes tener una situación. Pues ve y arregla con el Señor. O sea, Dios sabe lo que hay en tu mente. Él está dispuesto a ayudarte. Él es misericordioso. Pero tienes que ir a Él para que Él te dé esa seguridad. Por eso, si no, uno diría en Romanos 8, 16, 14, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando entra el Espíritu, te da esa seguridad que nadie te puede quitar. Entonces, la fe también nos ayuda a reconocer la obra de Dios. Vamos a ver Lucas 11, 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios te lo estaba diciendo, pide. Pero muchas veces para pedir necesitamos quitar de nuestra mente y de nuestro pensamiento cualquier pensamiento o cosa que se interponga. Por eso dimos un estudio de la idolatría. Ídolo es todo lo que se antepone a Dios. Todo aquello que te estorba para que hagas la voluntad de Dios. Y de alguna manera todos tenemos nuestros ídolos. Pero ustedes creen que un ídolo es como en el tiempo pasado, ahí está la estatua o la madera o como dice Romanos, ¿no? A los animales, honras. No, los ídolos verdaderos están escondidos en lo profundo de tu corazón. No es fácil detectarlos, pero si tú eres honesto contigo, vas a poder detectarlos si analizas cualquier cosa que te desvíe de hacer la voluntad de Dios. Cualquier cosa que te robe el gozo de estar con el Señor. Ahí está en el Salmo también. El gozo del Señor. Una de las cosas que David le dijo a Dios en el Salmo 51, después de haber pecado y arrepentido, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Entonces muchas veces estamos fallando en nuestra vida cristiana porque el pecado nos impide. Pero cuando nosotros entregamos nuestros problemas a Cristo, debemos de saber que los va a resolver a su manera, en su tiempo. Y todo el tiempo que Él tarde en hacerlo, a veces será rápido,
a mediano plazo, a veces a largo plazo. Todo ese tiempo que él tarde no es que, no esté- que sea insensible a tu problemática o que quiera hacerte sufrir. No, el tiempo que él tarde es el tiempo que se va a cumplir su propósito en ti. ¿Qué tan rebelde eres? ¿Qué tanto puede durar una prueba en ti? ¿Ves tú? Mientras haya rebeldía en nuestro corazón, no se está cumpliendo el propósito de Dios en una prueba. Entonces ahí es donde tenemos que rendirnos delante de Dios. Y eso es lo que cuesta trabajo. Porque rendirte delante de Dios significa que te tienes que humillar. Por lo que la verdadera fe significa someterse plenamente a la voluntad de Dios y dejar el problema en sus manos. ¿Cuándo puedes dejar el problema en sus manos? Cuando confías plenamente en Él. Todos como humanos lo sabemos. A veces la gente nos dice esto, lo otro, aquello. No, no, yo lo puedo controlar. Es muy natural en la humanidad. Pero cuando reconoces que no puedes, entonces pides ayuda. Mientras crees que puedas, o a lo mejor no puedes y tienes orgullo, no pides ayuda. Bueno, así somos con Dios, de alguna manera. Entonces, obviamente, a veces nos estamos enfocados en las cosas de este mundo, la vanagloria de esta vida, ¿no? Las cosas de esta vida. Pero en realidad, el éxito verdadero y el verdadero enriquecimiento proviene de que Dios nos enriquezca espiritualmente, de una vida espiritual triunfante. No tiene nada que ver lo material. Dios es dueño de todas las cosas. ¿Por qué padecemos a veces? Porque de alguna manera puede haber orgullo espiritual en nuestra vida. Podemos tener valores equivocados de cómo deben de ser las cosas. Acuérdense de Marta y María. Marta afanada y turbada, y María dijo, yo no voy a perderme una palabra del Señor Jesús. Y cuando Marta se queja, ¿qué le dice Dios? María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos en ese sentido que ser como María, estar con los ojos puestos en Dios, en su palabra, en sus conceptos, y si hay un impedimento, tratar de detectarlo, escudriñar. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, dice un pasaje, ¿sí? Eh, a veces padeceremos nosotros cosas injustas que no tenemos ni que ver, ¿no? El pecado de otro, acuérdense de Acán. Acán pecó con el manto babilónico y las barras de oro que escondió y padeció toda su familia. A veces sucederá, pero nada de lo que Dios permita tiene un propósito incierto. Dios siempre tiene un propósito con todo. Entonces vivimos en un mundo de maldad y a veces vamos a ser afectados. Por ejemplo, la contaminación que vivimos en este país, en esta ciudad, ¿no? ¿Producto de qué es? De toda la corrupción que hay, porque si se cumplieran todos los lineamientos, seguro no habría tanta contaminación. Pero pasan por alto, luego ves carros echando humo. ¿Cómo pasó la verificación? Dices tú, ¿no? Seguro dio dinero. Pero pueden pasar muchas cosas en nuestra vida. Pero Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos en este día porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, a veces vendrá persecución, a veces tendremos que padecer por ser fieles a Cristo, pero nada va a ser comparable a lo que Cristo sufrió en la cruz. Hebreos 12, 1 y 2, ¿no? Mirad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la carne, o hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahí está. Tenemos que poner los ojos en Jesús y que la gratitud de lo que Él hizo nos consuele. En Apocalipsis 21 del 1 al 7 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía,
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe esto porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Por qué no poner los ojos en esa promesa? Esto va a ser para siempre. Lo de ahorita es temporal. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, se minimizan los efectos de esta vida. Esta vida no es perfecta. Y aunque Dios en su misericordia infinita, cuando Jesús estuvo aquí, Él ayudaba, sanaba ciegos, cojos, etcétera, mudos, paralíticos, la mujer encorvada, la viuda de Naín que le resucitó el hijo, etcétera. Porque parcialmente está contribuyendo a deshacer los efectos temporales del pecado. Pero todos esos se murieron. Aún Lázaro que resucitó, se murió. Acuérdense que cuando Jesús resucita también querían luego matar a Lázaro. O sea, así, querían deshacerse de Jesús. Y cuando los fariseos, ellos sí creyeron que había resucitado, todavía sobornaron a los soldados. Digan esto para que, y nosotros los apoyaremos, para que no sea propagado su nombre. O sea, ya tenían la evidencia de sus milagros, tenían la profecía que se había cumplido y no creyeron. ¿Por qué? Hoy también lo mencionó Alex. Tenían el corazón endurecido. Y aquí es muy fácil pensar, oye, qué malos. Pero nunca te has puesto a pensar, ¿qué hubiera sucedido si estuvieras en el lugar de ellos? A lo mejor hubiera sido de los que aclamó Jesús cuando bajaba en la entrada triunfal a Jerusalén. Pero muchos después, al ratito, votaron porque fuera crucificado. O sea que, entonces, en el capítulo 20 de Apocalipsis, les voy a decir solo algunos, después lo leen completo si quieren, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué más quieres? Que Dios te está prometiendo. Este es el capítulo 22 de Apocalipsis. Solo les puse los pasajes relevantes en cuanto a lo que se quiere enseñar. ¿Por qué no poner los ojos en el reino, en lo venidero? Este mundo nunca te va a dar satisfacción verdadera. Nunca te la va a dar. Este mundo no te va a hacer feliz. Todos los conceptos de felicidad que hay en este mundo son mentira. Y a veces nosotros nos confundimos con esto y nos dejamos llevar por estos conceptos y menospreciamos los verdaderos conceptos de Dios que son los que verdaderamente nos hacen felices. No hay mayor felicidad que vivir en comunión con Dios. No hay mayor felicidad que tener el gozo de la salvación de Dios. Somos humanos, sí. Somos débiles, sí. ¿Se nos puede influir? Sí. ¿Qué es lo que va a contrarrestar todos estos efectos? La fe verdadera. Es la que tenemos que desarrollar en nuestra vida. La próxima vez vamos a continuar. Vamos a dar gracias. La próxima vez vamos a ver el servicio a Cristo por fe. Padre, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, por mostrarnos lo que tú eres, lo que es tu obra y lo que somos nosotros y las dificultades que podemos tener.
Queremos rogarte en esta mañana, Señor, que tú nos des sensibilidad a tu voz, que nos des amor por tu palabra, amor por tu persona y gratitud por todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Permite, Padre, que cuando nos enfrentemos en problemas, en dificultades, tan solo veamos todo lo que tuvo que padecer Jesús para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y espiritualmente, cuando nos convertimos a ti, tú ya nos liberaste de esa esclavitud, pero ahora tenemos que practicar la victoria creyendo en ti, viviendo por fe, creyendo en tus promesas. Danos esa fe que mueve montañas, Padre, pero para vivir una vida espiritual como tú quieres que vivamos. Danos esa fe para anhelar, Padre, el ser como tu Hijo. Sabemos que es la conclusión de esto será hasta que estemos en tu presencia, pero mientras más avancemos en este mundo, más nos separaremos de él, más nos desencadenaremos de todas las filosofías falsas y los conceptos falsos de felicidad. Pablo, cuando comprendió esto, dijo, con abrigo y sustento estamos contentos. Enséñanos a vivir, Padre, de acuerdo a lo que tú nos das. Pero ayúdanos, Padre, a resolver todos nuestros problemas en fe. Ten misericordia de nosotros y danos esa actitud triunfante que debe tener todo hijo de Dios, porque tú ya nos declaraste más que victoriosos por medio de Cristo cuando depositamos en ti nuestra confianza, nuestra fe y nos arrepentimos. Padre, también te queremos pedir que tú que conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de todo aquel que oiga este mensaje, que tú le des, si tiene dudas, ese verdadero arrepentimiento y esa fe como un don que salva, para que pase a ser parte de tus ovejas y puedan ser liberadas de la esclavitud del pecado. Padre, bendice a nuestra iglesia. Bendice, Señor, el ministerio que se está llevando aquí. Que siempre vivamos en la fe, en la sana doctrina, Señor. Y que hagamos todo para honrarte a ti y darte la gloria. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.